teoría. El ánodo de anión, acuérdense, anión, el ánodo va a ir conectado al positivo y el cátodo de catión, es decir, de positivo, va a ir conectado al polo negativo. Y esta celda galvánica, ustedes lo conocen, lo han visto. Lo único que sí les falta es saber las reacciones que ocurren dentro de lo que ustedes han visto. Y ustedes han visto cómo funciona una batería, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento. Deme un minutito, voy a prender la luz. Muy bien, ahora hemos hablado bonito, ¿no? Ustedes ya saben, tenemos nuestra celda galvánica, tenemos dos recipientes, en un recipiente está un electrolito, en este caso hemos visto que está está un electrodo de plata, en el otro un electrodo cualquiera, pero en el otro está un electrolito de plomo y en el otro está un electrolito de cloruro de potasio. En un lado se está oxidando, el otro lado se está reduciendo. En un lado está produciendo plomo metálico y en el otro se está produciendo cloruro de plata, ¿no? A la vez hemos dicho que eh, estamos alimentando mediante una tensión, ¿ya? Mediante un voltaje, ¿ya? El cual el voltaje va a hacer circular una corriente y el cual que es la corriente simplemente es el flujo de electrones, ¿no? A través del conductor. Este flujo de electrones está haciendo que una sustancia gane electrones y la otra sustancia pierda electrones. Al ocurrir eso, sabemos que una sustancia se está oxidando y a la vez el otro se está reduciendo, por el cual aquella sustancia que se reduce y aquella sustancia que se oxida van a ser, uno va a ser un agente reductor y el otro va a ser agente oxidante. Muy bien. Al hacer eso, al colocar una corriente, ya, por toda la solución, ya les he dicho, vamos a introducir por un lado la corriente, va a entrar a la solución, de la solución la corriente va a seguir saliendo por el puente salino va a entrar a la otra solución y va a volver por el conductor. Entonces aquí tenemos dos baterías. Aquí está la batería de plomo, ustedes están viendo. En el otro, perdón, la batería donde está el electrolito de plomo. Y ustedes están viendo la otra batería donde está el electrolito de cloruro de potasio ionizado. ¿Ya? Al hablar de electrolítico, perdón, de introducir una tensión a nuestras soluciones, vamos a hablar de potencia estándar de un electrodo. Por ejemplo, se escriben las reacciones que tenemos. Si tengo yo un plomo, un electrolito de plomo 2 que está aplazando a plomo 0, el plomo está ganando 2 electrones. Ya, para que ocurra esa ganancia de electrones, se debe a una. ¿Dónde está mi lápiz? Ya, para que ocurra esto, que el plomo gane 2 electrones y pase a plomo metálico, si quieren, o plomo 0, vamos a hablar de potencial, potencial estándar de reacción.
¿ya? Vamos a hablar de potencial estándar de reacción. Por ejemplo, si tengo cobre más 2, lo que vamos a hacer en laboratorio el día viernes va a ser, yo tengo ionizado el cobre 2 más, que está en forma de sulfato de cobre, y ustedes saben que lo vamos a ionizar en un medio acuoso, va a ganar este 2 electrones por, por efecto de la tensión o de la corriente que le pongamos, va a ganar 2 electrones y el cobre va a reducirse a cobre cero. Físicamente lo vamos a ver ese día. Por efecto de eso va a haber un potencial estándar de reacción que es el que ya está estandarizado a 25 grados. Ojo, todo esto ocurre a 25 grados centígrados. Ya está estandarizado. El potencial estándar de reducción del cobre es de 0,337 voltios y el potencial estándar de reducción del plomo es de menos 0,126 voltios. Ahora vean lo que dice aquí. La tendencia a la reducción es mayor cuanto más positivo sea el potencial. La tendencia a la reducción es mayor cuanto más positivo sea el potencial. Si en el ejemplo anterior, vean, el potencial es menos 0,126 y aquí tengo 0,337. ¿A qué se refiere este postulado? Vámonos a nuestro. Un minuto, por favor. Disculpas. Lo único que nos dice el potencial, nos dice, mientras mayor sea el potencial, dice, ¿no? La tendencia a reducirse es mayor cuanto más positivo sea el potencial. ¿A qué se refiere esto? Aquí tengo el plomo. No se olviden que el potencial del plomo a 25 grados centígrados es igual a menos y el potencial del cobre, disculpen, es positivo, mayor, ¿no ve? Si nosotros, ¿a qué se refiere? Si nosotros tuviéramos aquí cobre 2 más, lo único que se refiere que de acuerdo al potencial, ¿ya? El cobre va a ser el primero en reducirse y el primero en apegarse al electrodo, ¿ya? Una vez que se acabe todo el cobre, recién el plomo
va a empezar a reducirse y recién va a empezar a pegarse al electrodo. Eso en química o en la industria se llama electrorefinación. Simplemente en el examen cuando les diga, les puedo poner aquí estos tres, aquí el hierro y el zinc. ¿Cuál de los dos es el que, cuál de las cuatro sustancias es el que se reduce primero? Ustedes evalúan el potencial y aquel que tenga mayor potencial va a ser el primero que va a empezar a reducirse. ¿Ya? Un buen oxidante tiene un potencial positivo y un buen reductor tiene un potencial negativo. En este caso, el cobre puede ser un buen oxidante porque tiene potencial positivo y el cobre, perdón, y el plomo va a ser un buen reductor para otras sustancias, ¿no? Va a ser un buen reductor porque tiene un potencial negativo. Aquí es una tabla que se ha extraído del HASIS, ya es la tabla, para que vean cuál es un buen oxidante y cuál es un buen reductor. Vean los potenciales, en este caso del dicromato. El dicromato es un buen oxidante, ustedes saben, también ahí entra el permanganato. ¿Se acuerdan de química 100? ¿No? Después está la plata, después está el hidrógeno, está el cadmio, está el potasio, y así sucesivamente. Cuando hacemos, es importante hablar, pero cuando el día viernes hablemos o hagamos nosotros nuestra reducción del cobre 2 más a cobre metálico. Un minutito, por favor. Nuevamente, disculpas. Es importante saber que el día viernes, cuando veamos nosotros, les decía, la reducción del cobre 2 más a cobre metálico o a cobre sólido, si vale el término, eso va a ocurrir en un electrodo, ¿ya? Y en el otro electrodo va a ocurrir otra reacción, ¿ya? Va a ocurrir una reacción de reducción del agua, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El agua va a empezar a separarse, el oxígeno se va a reducir, ¿ya? Lo vamos a ver en un ejemplo. El oxígeno se va a reducir y el hidrógeno se va a oxidar, ¿ya? Y eso ustedes van a ver, se va a burbujear. Nosotros mediante electrólisis podemos separar el oxígeno del hidrógeno, pero para hacer esa prueba de laboratorio necesitamos un aparato que se llama el puente de Hoffman, ya que son dos electrodos en el cual en uno ocurre la oxidación y el otro la reducción y hubiéramos podido identificar al oxígeno y al hidrógeno, pero eso a modo de comentario. Pero para tener conocimiento es importante saber también que a estos electrodos se lo conoce como electrodo estándar de hidrógeno, que simplemente en un lugar va a haber la oxidación
la oxidorreducción del agua y en el otro puede estar cualquier otro compuesto. En este ejemplo tenemos en el ánodo que el hidrógeno se está oxidando de hidrógeno cero, ya se está oxidando, eso está ocurriendo en el ánodo, y en el cátodo cualquier elemento, cualquier compuesto, cualquier ion que se encuentre en forma iónica, por la ganancia de electrones se va a tender a reducir. Y ustedes van a ver el día viernes en el laboratorio. Bueno, el día viernes lo vamos a entender mejor en el laboratorio. Por ejemplo, en la reducción del plomo con respecto al electrodo de cloruro de plata que tenemos, nos pide, digamos, tenemos el cloruro de plata, ya que se ha formado por la adición de la corriente eléctrica, está ganando 2 electrones y se está oxidando a plata metálica o en plata sólido más 2 cloros. El potencial es de 0,97 voltios y en el otro electrodo está reduciéndose el plomo. El plomo está ganando 2 electrones y se está reduciendo a plomo metálico, ¿no? Y su potencial estándar es de menos 126. Nos está pidiendo calcular el potencial estándar total de la solución. Si se dan de cuenta, estas reacciones, esta reacción y esta reacción ya están tabulados. Ya están tabulados. Vamos a ver un ejemplo. Lo que tenemos que hacer, lo que va a ocurrir para determinar el potencial estándar de celda, simplemente es que a este valor, lo podemos multiplicar por -1, ¿se acuerdan? Y simplemente se va a dar la vuelta. Se va a dar la vuelta. ¿Qué quiere decir? Que al darse la vuelta, el potencial en vez de ser negativo, va a ser positivo. O caso contrario, podemos dar esta ecuación, podemos multiplicarlo por -1, ¿ya? Y esta ecuación se va a dar la vuelta. ¿Con el fin de que después lo vamos a sumar y los electrones se puedan cancelar? Si la ecuación 1 del cloruro de plata lo damos la vuelta, su potencial se vuelve negativo. Si hacemos eso en la ecuación 2, damos la vuelta, su potencial se vuelve positivo. Y el potencial estándar final ya va a ser simplemente la suma de los dos potenciales. Nada más. Y la ecuación final queda de esta forma, que es la ecuación que está ocurriendo en la celda galvánica. Ya, por ejemplo, vamos a tener lo que está pasando en el cátodo, en el ánodo, menos el ánodo. Como les decía, la ecuación 1 se da la vuelta, se vuelve negativo y simplemente es la suma de los dos potenciales. Es una reacción redox, ¿ya? Estas reacciones redox van a ser espontáneas si el potencial es mayor a 0. Si no es mayor a 0, entonces la reacción no es espontánea. Ahora, al hablar de espontáneo, estamos diciendo que la reacción redox es espontánea, el potencial mayor a 0. Y no va a ser espontáneo cuando la reacción es menor a 0. Vamos a verlo un poco después, pero les adelanto, alguien que me diga, ¿qué pasa si el potencial estándar es igual a 0?
Me está diciendo que si el potencial estándar es mayor a cero, perdón, de una reacción redox, si una reacción redox, el potencial es mayor a cero, la reacción es espontánea, es decir, ocurre rápidamente. Yo les estoy diciendo que si la reacción redox es menor a cero, entonces la reacción no es espontánea, es decir, que ocurre con lentitud, ¿ya? Ya tenemos dos. Pero, ¿qué pasa si el potencial estándar es igual a cero? ¿Alguien me puede decir? Si la reacción redox, el potencial es mayor a cero, la reacción es espontánea. ¿Qué quiere decir? Que una vez que conectemos eh, la tensión, la fuente, la reacción va a ocurrir inmediatamente. Pero si la reacción, si el potencial es menor a cero, vamos a conectar la fuente, no va a ocurrir espontáneamente. Va a tomarse su tiempo para que empiece a reaccionar. Pero, ¿qué pasa si el potencial es igual a cero? Nadie. Si el potencial igual a cero, la solución está en equilibrio. Y les anticipo porque vamos a ver en la ecuación de Nernst, si la ecuación, perdón, si la reacción redox está en equilibrio, estos últimos dos temas que ha pasado, el primer examen y el segundo examen, hemos hablado de ¿qué? De equilibrio, ¿no? Entonces, si el potencial de reacción es igual a cero, ya la reacción redox está en equilibrio. Al estar en equilibrio, vamos a hablar también de una constante de equilibrio. ¿Ya? Si, si el potencial de reacción es igual a cero, la reacción está en equilibrio y al hablar que la reacción está en equilibrio, también vamos a saber o vamos a decir que la reacción al estar en equilibrio tiene una constante de equilibrio, una constante redox de equilibrio. Al hablar de constantes de equilibrio, ya les he dicho que una reacción puede ser espontánea, no puede ser espontánea y puede ser en equilibrio. Solo en el caso de que lo potencial sea cero, solo en el caso de que el potencial sea cero, ojo, vamos a hablar de una constante de equilibrio. Solo en el caso, anótense, solo en el caso de que el potencial sea cero, vamos a hablar de una constante de equilibrio. Mientras el potencial no sea cero, vamos a hablar de un cociente de reacción. Mientras el potencial no sea cero, vamos a hablar de un cociente de reacción. Les he puesto directo la ecuación de Nernst, ¿ya? Que el potencial de celda, les he puesto que el potencial de celda es igual al potencial de reacción estándar, ojo, es igual al potencial estándar por la constante R, por la temperatura, por el número de electrones ganados o cedidos y por la constante de Faraday. Ya. Y aquí tenemos el coeficiente de reacción que está con la letra Q. Y alguien que escriba al chat o me diga, ¿han llevado en química 100 la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica?
¿Se acuerdan? ¿Han llevado? A alguien que me diga, no, no han llevado. ¿Hasta dónde han llevado en química, sí? Solo han visto propiedades coligativas, disoluciones, nada más. Ese es delta G. ¿Alguien sabe qué es? Ese es delta S. ¿Alguien sabe qué es? Ese es delta H. Nadie. Bueno, entonces por por ahora, este delta G es la energía libre de Gibbs. Delta S, ustedes saben, antes han visto que es la variación de entropía. Delta H es la variación de entalpía. Hay todavía la variación de Helmont. Hay varias variaciones que deberían haberlos en termodinámica, pero yo creo que en fisicoquímica lo van a ver a más detalle. Esta ecuación se deduce, ya, esta ecuación se deduce de la energía libre de Gibbs, ya. Entonces, por eso no les he puesto. Entonces, ustedes anótense, ya, anótense esta ecuación o en su formulario, anótense su ecuación, ya, para que no tengan ningún problema. Entonces, no sé si quieren que lo deduzca o en clases lo deducimos, pero vamos a tener que abarcar algunos conceptos de termodinámica, pero por el momento lo dejaremos. Esta es la ecuación de Nernst, ya donde está involucrado la variación, el potencial de celda, que es E, potencial de celda, el potencial estándar a 25 grados, el potencial estándar a 25 grados, este potencial estándar ya está en tablas, ojo. El potencial estándar, el potencial estándar ya está tabulado y es de las ecuaciones que hemos visto, ¿no ve? Aquí está, este es el potencial estándar. Aquí está tabulado el potencial estándar. Eso de tablas, eso yo les voy a dar en el examen. Ustedes simplemente van a encontrar el potencial de celda. La constante R de los gases, que está en joules, que es 8,314 joules por grado Kelvin mol. El número de electrones que se intercambian, es decir, el número de electrones que ganan o ceden, por la constante de Faraday, ¿ya? Por mol, que es 96.500. Eso también se va a notar. Yo les voy a pasar las diapositivas. 96.500 coulombios por mol, ¿ya? La carga es 96.500 coulombios por mol. Y el cociente de reacción simplemente es como hacíamos en equilibrio químico y equilibrio iónico, productos sobre reactivos. Productos sobre reactivos. Pero vean, aquí igual entra que la actividad, hemos hablado, o la concentración de un sólido va a ser 1. La concentración de un sólido, ya la concentración de un sólido va a ser 1. Este es sólido, el plomo también que está, es plomo sub cero, es sólido. Entonces, simplemente, si se dan de cuenta, va a estar en función
del plomo 2 más y de los iones cloruro. ¿Ya? Aquí dice la actividad de un sólido puro es 1. Ojo, a tenerlo muy en cuenta eso. Aquí está la ecuación de Nernst en términos de actividad. Simplemente la actividad es la concentración o que interactúa cada elemento, ya no varía, pero lo único que nos dice, si el cociente de reacción, es decir, la actividad por algún motivo llega a ser 1, no se olviden que el neperiano de 1, o esto también puede estar en función del logaritmo natural, si es 1, ya, el potencial de celda es igual al potencial estándar. Si por algún motivo el cociente de reacción llega a ser 1, todo este término se anula, es 0, por tanto el potencial estándar, el potencial de celda es igual al potencial estándar. Y por algún motivo, si por algún motivo, como les he dicho, la reacción está en equilibrio y el potencial es 0, si por algún motivo el potencial es 0, es decir, os les dice, calcule el potencial para la reacción que está en equilibrio. En ese momento ustedes saben que ya que el cociente de reacción va a ser igual a la constante de equilibrio. Eso es lo que les decía hace rato, ¿no ve? Si por algún motivo el potencial es 0, entonces el cociente de reacción va a ser igual a la constante de equilibrio y la reacción, la solución, el electrolito se encuentra en equilibrio. Determinación de la constante de equilibrio redox. Cuando la reacción está en equilibrio, ustedes saben, por tanto, que el potencial de celda es 0 o la constante, el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio. Tenemos la ecuación de Nernst. Sabemos que el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio. Ojo. No se olviden que Q, el cociente de reacción, es igual a la constante de equilibrio cuando el potencial de celda es 0. Reemplazamos los términos, despejamos K, ¿ya? Y si se dan de cuenta, la constante de equilibrio de la reacción está en función del potencial estándar de reacción. Está en función de la temperatura y de los números de electrones ganados o perdidos o cedidos. La constante Faraday es constante, la constante R es constante, entonces la constante de equilibrio está en función simplemente del potencial de reacción de los compuestos o de los elementos que interactúan en la reacción. Pero si no estuviera en equilibrio, simplemente el cociente de reacción no está en función de la constante de equilibrio, pero sí está en función de la variación del potencial estándar con respecto al potencial de celda. El coeficiente de reacción está, cuando no está en equilibrio, está en función de el delta de potenciales. Está en función de la variación del potencial estándar y en función del potencial de reacción de celda. Tienen una ecuación, dos ecuaciones. Cuando la reacción electrolítica está en equilibrio y cuando no está en equilibrio. Y no se olviden que neperiano pasa aquí como E.
Si fuera logaritmo natural, pasa como 10 elevado a todo esto y la constante de equilibrio igual, ¿no? Está elevado a la e, elevado a la todo esto, o si es logaritmo natural, es 10 elevado a todo esto. Eso ustedes ya saben. Tenemos el electrodo estándar de hidrógeno, como les decía, en el ánodo ocurre la oxidación del hidrógeno, ¿ya? Y en el cátodo ocurre la reducción del compuesto o del elemento que estemos analizando. Como ejemplo, simplemente tenemos que el cociente de reacción, en este caso, utilizando la ecuación de Nernst, va a ser simplemente el hidrógeno gaseoso con respecto al elemento, en este caso pues, el metal, elevado al cuadrado con respecto al hidrógeno gaseoso y con respecto al ion positivo del metal, ¿no? No se olviden que las actividades de los sólidos son 1 y también en estado acuoso, de las sustancias en estado acuoso, la actividad es 1. Por tanto, el coeficiente de reacción simplemente va a ser 1 respecto el metal que se está reduciendo, ¿no? Si la actividad fuera 1, ustedes saben que el potencial estándar es igual al potencial de celda. El día viernes vamos a hablar, lo que hemos hablado hasta el momento, ya simplemente son potenciales que se desarrolla en condiciones galvánicas. ¿Ya? ¿Y qué es una condición galvánica? Simplemente es una pila, es algo que les va a generar, ¿ya? A ver, un proceso, por ejemplo, redox se desarrolla espontáneamente, ¿ya? Un proceso, por ejemplo, un proceso redox se desarrolla espontáneamente en condiciones galvánicas, ¿ya? Nuevamente les digo, un proceso redox se desarrolla espontáneamente en condiciones galvánicas. Y lo que hemos visto es condiciones galvánicas, es decir, que son procesos espontáneos. Pero, ¿qué pasa si no se desarrolla espontáneamente? Ya cuando no se desarrolla espontáneamente, es el laboratorio que vamos a hacer el día viernes. Cuando no se desarrolla espontáneamente, en este caso se impone el sentido de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que simplemente en vez de usar dos cubas, dos baños, dos baterías, es decir, en vez de usar dos baterías unidas por un puente salino, en vez de eso vamos a usar una batería. Simplemente vamos a utilizar una batería donde los dos electrodos se estén mirando a cara y los dos electrodos estén en un solo electrolito. Ya si quieren va a ser nuestro baño. No vamos a tener el puente salino, pero sí va a estar el electrolito. Por un lado vamos a tener el cátodo y por el otro lado vamos a tener a nuestro ánodo. En lo que vamos a hacer, en el laboratorio que vamos a hacer, las reacciones que vamos a ver ahí no van a ser espontáneas, ¿ya? No van a ser espontáneas. Ojo, en el laboratorio que vamos a ver el día viernes,
las reacciones no van a ser espontáneas. Pero, por ejemplo, en una celda galvánica, por ejemplo, una pila o una batería, las reacciones sí son espontáneas. Hasta aquí ya hemos hablado que en una batería o en una celda galvánica o en una celda no galvánica, donde están involucrados electrolitos, sales disueltas, como el sulfato de cobre, puede ser sulfato de zinc, sulfato de plomo, o simplemente pueden ser ya eh, zinc metálico, cobre metálico, por la acción, por la acción de simplemente darles una tensión, darles una corriente eléctrica, vamos a ver, simplemente vamos a ver que estos iones al conducir la electricidad van a sufrir cambios. Unos van a tender a ganar electrones, por tanto, al ganar electrones se van a reducir, al reducirse van a ser buenos oxidantes y los otros al oxidarse van a perder electrones y simplemente van a ser buenos reductores. Entonces, por efecto de la corriente eléctrica está ocurriendo esto. Por efecto de la corriente, de la tensión que se le está haciendo, podemos separar, podemos separar metales, podemos recubrir metales, ¿ya? Generalmente se lo utiliza la electrólisis en la recuperación del cobre. Un ejemplo, en Chile mucho hacen la recuperación de cobre. Ellos tienen su seso de cobre, le echan, por decirles, solo le echan ácido sulfúrico en cierta concentración y abajo va filtrando, filtrando, el ácido sulfúrico va bajando por su seso, si quieren, su seso de cobre, que están aglomerados en partículas más o menos de 3/8 de diámetro, y va agarrando al cobre, va formándose sulfato de cobre. Una vez que abajo lo tienen en solución, lo recuperan en unas piscinas. En esas piscinas se usan solventes orgánicos. Son selectivos, que quiere decir que lo van a concentrar más al cobre, ¿ya? El sulfato de cobre está en una concentración baja, 10 hasta 64 gramos por litro. Van a utilizar solventes orgánicos, no se tiene el nombre, los nombres son muy largos, pero son el LIC 64, por ejemplo, uno se lo conoce. Es un solvente orgánico que lo va a concentrar al cobre. Una vez que concentran al cobre, recién pasan a sus celdas electrolíticas, donde ocurre el electrowinning, ¿no? O ocurre la reducción del cobre a cobre metálico. Ese cobre, esas placas de cobre que sacan, ustedes saben que sacan cobre del 99.95, 96%. Y eso es lo que vamos a hacer el día viernes, ¿no? Pero eso hablando industrialmente, ¿no? Ahora, hablando, otro ejemplo, hablando industrialmente, también podemos tener sulfato de níquel, que nos puede servir para el niquelado de piezas, ¿ya? Sulfato de níquel para el niquelado de piezas, o el cromado de piezas igual, ¿no? Se utiliza mucho el ácido dicrómico para el cromado de piezas. Les decía, ¿no ve? A principios de clase, ustedes alguna vez han visto, han escuchado el niquelado, han escuchado el cromado, por ejemplo, de los mataburros de los carros. Antes se hacía el niquelado, antes se hacía el cromado de estas piezas, ¿no? Ahora ya no usan tubos, no recuerdo el nombre, y ya utilizan simplemente ya sus tubos que no, galvanizados, que no se oxidan fácilmente, ¿no? Antes se niquelaba y se cromaba para que no se oxide, ¿ya? Eso hablando industrialmente. Pero hablando a nivel laboratorio, vamos a tener valoraciones redox.
Para hablar de valoraciones redox simplemente es para determinar, les hablo de minerales, por ejemplo, en una muestra de mineral, para determinar cuánto de hierro, por decirles, hay, se va a utilizar simplemente una valoración redox. Vamos a tener un agente reductor como titulante y en nuestra solución, en nuestro mineral disgregado, seguro que vamos a tener, por ejemplo, el hierro. En una plancha de hierro vamos a tener hierro más 2. Este va, al titular, este hierro más 2 va a tender a oxidarse a hierro más 3. Cuando ocurra esa oxidación, ahí recién nuestro indicador va a cambiar de color. ¿Ya? Eso a nivel de laboratorio. Por ejemplo, tenemos el analito, la sustancia a analizar. Tenemos el analito, la sustancia a titular, ¿ya? Sabemos que el analito es un mineral, ponte una solución de hierro 2 más, y quiero saber cuánto de hierro hay. Lo que voy a hacer en la bureta, voy a poner el titulante, voy a poner con una solución de serio 4 más. Entonces, al interactuar estos dos y colocando una tensión eléctrica o un potencial eléctrico, ¿qué va a pasar? Que el serio ya va a reducirse. Cuando ocurra esa reducción, el hierro va a tender a oxidarse. Cuando se oxide ahí, recién vamos a poder determinar la cantidad de hierro que hay en nuestro analito. Por ejemplo, la reacción de valoración, tenemos hierro 2 más, que va a oxidarse a hierro más 3, y el serio de 4 más va a reducirse a serio 3 más. Las reacciones las tenemos ya tabuladas. Sabemos que la reducción del hierro tiene un potencial de 0,76 y el potencial, perdón, la reducción del serio presenta un potencial de 1,7. Como les decía, nosotros tenemos el potencial eléctrico y tenemos aquí, estamos titulando, aquí tenemos simplemente hierro más, solo el hierro, el analito. Le agregamos 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, por decirle, hasta llegar a un punto final. Al llegar en este punto final, el hierro, el hierro de hierro 2 más se ha oxidado a hierro más 4 y el serio de serio 4 más se ha reducido a serio 3. Ya en este punto de equilibrio, las concentraciones del serio va a ser igual a las concentraciones del hierro. En ese punto vamos a tener una constante de equilibrio. ¿Ya? En ese punto vamos a tener una constante de equilibrio y en ese punto el potencial estándar, ¿ya? El potencial de celda, perdón, va a ser 0. Ahí, pero vamos a tener una constante de equilibrio que va a estar en función simplemente de los potenciales estándares. ¿Ya? Con ese fin también sirve la oxirreducción de compuestos para determinar qué cantidad de un compuesto hay en otro compuesto. Después ya para referencia tenemos análisis electroquímico, ya mediante la carga eléctrica que es coulombiometría. Vamos a saber la carga total de electrones consumido. Tenemos la gravimetría, ustedes han debido escuchar. Bueno, si nos alcanza tiempo, vamos a hacer, es un facilito. Vamos a hacer análisis gravimétrico. Después tenemos un voltaperometría, ya de acuerdo a la corriente eléctrica que se le proporcione, que se alimente, va a ser proporcional a las concentraciones del elemento que está contaminando la solución.
tenemos, estos ya lo van a repasar ustedes, son métodos de análisis, pero todos estos métodos de análisis que estamos pasando, por ejemplo, la voltaperometría, voltaperiometría de especies X, Y, Z, todo esto, incluso el tema de la valoración redox, se ha resumido o se ha reducido en la industria a esto, a análisis, a la análisis por absorción atómica. En todos los laboratorios, me animo a decir que en el 98% de los laboratorios, o 95% de los laboratorios que ustedes van a encontrar aquí en Bolivia, ya sea para azúcar, para minerales, para fertilizantes, para cualquier otro tipo de análisis, se usa la absorción atómica. Todos los análisis se han reducido a absorción atómica, que mediante la llama y una coloración de llama pueden determinar la cantidad de elementos que están presentes en el analito que ustedes quieren analizar. Y a todo eso se llama absorción atómica. Esperen, vamos a resolver este ejercicio. Nos va a dar tiempo para resolver este ejercicio, pero miren este otro ejercicio. Me está diciendo calcular el potencial de celda para una celda de zinc cobre. Cuando la concentración del zinc, ojo, del zinc 2 más es igual a la concentración, perdón, es 10 molar, y la concentración de cobre 2 más es 1 molar a 25 grados centígrados. El problema ya me está diciendo a 25 centígrados. Ya, ustedes no se van a asustar. Para el examen yo les voy a dar las reacciones, pero me han volado mi tabla, espérenme. Ya, gracias.
Lo único, yo los voy a dar para el día del examen, pero cuando alguna vez se topen o vean, o cuando ustedes hagan el análisis catódico ya en tuberías, ustedes tienen que averiguar de qué tipo está hecha la tubería, ¿no? Entonces, así, para ver la reacción que está ocurriendo al momento de oxidarse. En este caso me está diciendo para una celda. ¿Qué quiere decir celda? Ya mi batería. Me está diciendo que tengo ya, me está diciendo que tengo ya aquí la celda. Aquí está mi tensión. Aquí tengo ya mi... Ahí tengo mis dos celdas. Por un lado tengo mi batería de zinc, perdón, mi electrodo de zinc. Aquí estoy unido por un puente salino. Aquí está mi tensión. Aquí tengo ya mi cobre. Me está diciendo que simplemente el ZN y el cobre me está diciendo que estos ya se han reducido, ya se han reducido. Y ustedes van a encontrar en tablas, por ejemplo, van a buscar para el cobre y van a encontrar que el cobre 2 más 2 electrones se está reduciendo a cobre cero. Y me está diciendo que el potencial a 25 grados centígrados es de 0,34 voltios, ¿no? Después voy a buscar el zinc. Aquí está el zinc. Me está diciendo el zinc, de acuerdo a las reacciones, el zinc, por ejemplo, me está diciendo que de Z2 más 2 electrones, este se reduce a, perdón, se reduce a zinc 0. Y el potencial estándar de esta reacción es de menos 0,76. Ustedes no se preocupen, yo les voy a dar ya las reacciones, pero en caso de que algún día se topen con eso, tienen que buscar en tablas, está en el HASIS, está tabulado, ¿ya? Lo único que tienen que ver es, le puedo yo llamar a este uno ecuación 1, a esta ecuación 2. Inge, disculpe, una pregunta. ¿Por qué era dos electrones? Aparte no escuché bien. No, el problema me está diciendo, ¿no ve?
Me está diciendo que es ZN quebrado cobre. Eso es lo que me está diciendo el problema, ¿verdad? En tablas, si quieren, a este poner de 1 y 2, ya se encuentra la reacción, se encuentra en tablas, ¿ya? Lo he sacado de tablas. Y en tablas ya está con la cantidad de electrones. Ya lo he copiado de las tablas. En tablas está. Por ejemplo, puede ser que en tablas solo les den un electrón. Ya ustedes tienen que multiplicarlo por 2 para llegar a 2 electrones. Los números de electrones no me dicen. Nosotros tenemos que hacer caso a esto, a este sistema. Este es el sistema que está ocurriendo en la celda. Ese es lo que está ocurriendo. Y cuando vean así, este es 0, este es 0. Eso ya es sólido. ¿Qué quiere decir? Que ya se han reducido, seguro ya se han reducido. Y al reducirse yo voy a tablas y encuentro estas dos reacciones. Entonces quiero ver qué ha pasado, eh, quiero encontrar el potencial de celda, entonces tengo que hacer la reacción de estas dos ecuaciones, ¿ya? Para eso, de 1, ya les he dicho directo, tengo cobre 2 más 2 electrones, me está dando cobre 0, tengo el potencial estándar a 25 grados, que es 0,34. La 2, puedo darlo la vuelta o multiplicarlo por 1. Me está diciendo que tengo Z zinc, que se está yendo a Z2 más 2 electrones. Y aquí el potencial estándar es de 0,76, pero lo he dado la vuelta o lo multiplico por menos 1, cambia de signo, es 0,76. Voltios. Ahora sí, recién puedo estas dos ecuaciones sumar. Al sumar, 2 electrones se va con 2 electrones y me queda cobre 2 más. Y me queda cobre 2 más zinc metálico o zinc 0. Me está dando cobre 0 más zinc 2 más. Y el potencial estándar de esta reacción simplemente es igual a la suma. 0,76 más 0,34 sería 1,6 más 4, 10, 1, 10, 11. 1,10, ¿verdad? Voltios. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿no? No se olviden, simplemente a mí me interesa esta ecuación y de aquí yo saco de tablas. Las semireacciones. Semireacciones. Esas semireacciones yo les voy a dar en sus exámenes para que no estén buscando en tablas. Ustedes simplemente van a hacer esta parte, la parte 2. ¿Ya? Ya tengo. Ahora aplico la ecuación de Nernst. Aplico la ecuación de Nernst. ¿Por qué? Porque me está diciendo hallar el potencial. ¿Y la ecuación de Nernst cuál es? Aquí está la ecuación de Nernst. El problema no me dice que está en equilibrio, por tanto yo puedo utilizar que el potencial de celda es igual al potencial estándar menos la constante R
por la constante, por la temperatura, por el número de electrones ganados y por la constante de Faraday, por el logaritmo neperiano del coeficiente de reacción. Y el coeficiente de reacción simplemente es de la reacción final. Ustedes ya están, esta formulita, por favor, anótense. El problema no me está diciendo que está en equilibrio, nada, por tanto, simplemente utilizo la ecuación de Nernst. Entonces, aquí ya ponemos en esta la ecuación de Nernst. Y la ecuación de Nernst me dice que el potencial de celda es igual al potencial estándar de reacción menos la constante R por la temperatura sobre el número de electrones ganados y perdidos por la constante de Faraday por el logaritmo neperiano del coeficiente de reacción. Aquí simplemente para que no se olviden, vamos a hacer productos, cobre, ZN2 más, sobre cobre 2 más, por la concentración de ZN más. Pero no se olviden que hemos dicho que las actividades o las concentraciones de un sólido es 1. Este es 1 y este es igual a 1. ¿Verdad? Por tanto, la ecuación, la ecuación me queda que el potencial de celda es igual al potencial estándar menos RT sobre NF logaritmo neperiano ¿de qué? Logaritmo neperiano del zinc 2 más sobre el cobre 2 más. De la concentración del zinc 2 más sobre la concentración de cobre 2 más. Entonces, el potencial de celda va a ser igual al potencial estándar. El potencial estándar hemos determinado es 1,10. Este es 1,10 más, menos R. R hemos dicho 8,314 Joule, grado Kelvin, mol por la temperatura, pero la temperatura a 25 grados más 273 es 298 grados Kelvin sobre el número de electrones ganados o perdidos. En este caso el número de electrones es 2. Miren, 2 electrones. Dividido entonces sobre 2 por la constante de Faraday. Y la constante de Faraday es 96.500 coulombios por mol. Continuamos por el logaritmo neperiano de la concentración de zinc 2 más respecto a la concentración de cobre 2 más. Analizando unidades. Mol con mol se va, grado Kelvin se va, y me queda medios con medios, extremos con extremos, Joule sobre coulombio. Y Joule sobre coulombio es voltios. ¿Ya? Joule es voltios. Por tanto, tengo que el potencial de celda es 1,10 menos 8,314
por 298 sobre 2 por 96.500 por el neperiano de la concentración de zinc. ¿Cuánto era la concentración de zinc? La concentración de zinc era 10 y la concentración de cobre era 1, ¿no? Por la concentración por el neperiano de 10 respecto a la concentración de zinc que es 1. Y de aquí, de haciendo cálculos, ustedes pueden encontrar el potencial de celda, que es, no sé, A voltios. Ya, para facilitarles cálculos, lo único que vamos a hacer es darles yo las reacciones. Ustedes simplemente tienen que sumar, multiplicar, ya para calcular el potencial estándar de reacción o el potencial, después para el potencial de celda, tienen que saber de memoria la constante de Faraday, que es 96.500. Tienen que saber en la ecuación ya va a estar el número de electrones ganados o perdidos. Ya, no se olviden que en algunos otros van a tener que multiplicar. Ya, y la constante R, que es 8,314 Joule grado Kelvin mol. Por ejemplo, la siguiente clase vamos a resolver este problema, que dice se tiene la siguiente reacción. De cloro, ya estamos pasando a ácido cloroso, y de cloro estamos pasando, de cloro gaseoso estamos pasando a cloruro, ¿no? Entonces, determinar la constante de equilibrio. Ojo, aquí ya me está pidiendo. ¿Qué hemos dicho que es la constante de equilibrio? Cuando el potencial de celda es igual a 0. Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver la siguiente clase, ¿ya? Y el día viernes ya se nos va a aclarar mejor todas las dudas que, que cada uno pueda tener. Y mañana yo les digo qué sustancias vamos a hacer para el día viernes. Si puedo conseguir todo aquí, abajo en La Paz, para el viernes yo lo traigo. Si no, el día viernes a más tardar hasta las 10 de la mañana, les digo qué otros compuestos vamos a necesitar para hacer titulaciones o determinar la dureza del agua y para hacer la reducción del cobre. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No se olviden, por favor, el día viernes todos con sus implementos de laboratorio. Bien, jóvenes, que tengan buenas tardes. Nos vemos el día viernes. Cualquier duda, por favor, me escriben al WhatsApp. Inge, ¿puede pasar el PDF de la clase? Claro que sí, no les voy a pasar, no se preocupen. Les paso el PDF, el ejercicio también y el otro ejercicio para que vayan viendo. Está bien, Inge, gracias. Recording stopped. Hasta luego.